Hola a todos, mi nombre es Diana Abad y les voy a hablar acerca de la farmacodinámica. ¿Qué es la farmacodinámica? Es el estudio del mecanismo de acción que tiene un fármaco para producir sus efectos farmacológicos. Esto inicia con la unión del fármaco a su receptor o molécula diana, y este puede ser todo el mecanismo, o puede activar una cascada de efectos conocida como vía de transducción de señales, la cual activa segundos mensajeros que tienen la capacidad de activar o inhibir otras moléculas. De igual forma, también puede iniciar actuando directamente sobre el ADN o los lípidos de la membrana. La clasificación de los receptores se va a dar de acuerdo a su especificidad, a su localización y a la secuencia primaria de aminoácidos. Es así que podemos agruparlos en tipos, en función de su afinidad por diferentes ligandos. En muchos casos, cada tipo de receptor corresponde a un único gen. También podemos agruparlos en subtipos, por diferencias sutiles de su potencia, distribución por los tejidos y sus diversos efectos. Los subtipos proceden de diferentes isoformas de un mismo gen. Un ejemplo de esto es la clasificación en tipos y subtipos de receptores adrenérgicos. Vamos a hablar de la interacción fármaco-receptor. Un fármaco se une al receptor mediante enlaces de hidrógeno, iónicos o hidrófobos, los cuales deben ser reversibles, para que a medida que disminuye la concentración tisular del fármaco, este se disocie del receptor. A veces esta interacción presenta estereoespecificidad, entonces se puede unir al receptor y activar la transducción de señales solo un estereoisómero del fármaco. ¿A qué me refiero? A que tienen la misma forma molecular pero diferente orientación tridimensional. La capacidad de un fármaco para unirse a su receptor se denomina afinidad y es un determinante de la potencia. El número de receptores ocupados por un fármaco va a estar determinado por la concentración del fármaco y las constantes de velocidad de asociación y disociación entre el fármaco y el receptor. El cociente entre estas dos nos va a dar la constante de disociación, la cual nos dice la dosis necesaria del fármaco para ocupar el 50% de los receptores. Este valor va a ser inversamente proporcional a la afinidad, entonces a menor constante de disociación vamos a tener mayor afinidad. Vamos a hablar de los receptores acoplados a proteína G. Constituyen una familia de receptores para muchos ligandos endógenos y fármacos como la acetilcolina, la adrenalina, etc. Entonces, primero vamos a definir la estructura de este receptor. Está formado por una larga cadena de aminoácidos que se inserta en la membrana celular, teniendo un dominio N-terminal que determina la unión al ligando y un dominio C-terminal. Con esta configuración se crean 3 bucles extracelulares y 3 bucles intracelulares, siendo el tercero de gran importancia ya que media la interacción del receptor con la proteína G. La proteína G consta de 3 subunidades, alfa, beta y gamma. En la subunidad alfa se produce la hidrólisis del GTP. Hay 3 tipos de subunidad alfa. La estimulante, la cual estimula la actividad de la adenilatociclasa para una mayor producción de AMP cíclico, que por cierto es un segundo mensajero de transducción de señales que activa o inhibe enzimas celulares concretas. Tenemos también la subunidad alfa inhibitor, que disminuye la actividad de la adenilatociclasa, y la subunidad alfa Q, que activa la fosfolipasa C. También tenemos a las subunidades beta y gamma que van a alterar la conductancia del calcio y el potasio. Listo, ahora que conocemos la estructura de los receptores acoplados a proteína G, vamos a ver un pequeño ejemplo, donde tenemos al receptor acoplado a proteína G, en este caso con una subunidad alfa inhibitoria, la cual va a estar unida a una molécula de GDP, como pueden ver aquí. También tenemos a la adenilatociclasa trabajando normalmente para convertir ATP en AMP cíclico y tenemos un canal de calcio. Entonces, ¿qué sucede cuando un ligando agonista se une al receptor? Como pueden ver aquí, se va a activar una cascada de transducción de señales, la cual va a iniciar con la disociación de la molécula GDP de la subunidad alfa. Entonces, como ven, esta se separó y va a dar lugar para que se una a una molécula de GTP. Sin embargo, la unión del GTP a la subunidad alfa va a provocar que las otras dos subunidades se separen de ella, y estas dos subunidades juntas, la gamma y la beta, van a ir a bloquear el canal de calcio. Entonces la subunidad alfa unida al GTP, que es esta de aquí, se va a unir a la enzima adenilatociclasa y de esta manera va a inhibir la producción de AMP cíclico y va a reducir su concentración, mientras que el complejo que estaba formado por la subunidad beta y gamma va a inhibir el flujo de entrada de calcio a la célula. Ahora tenemos a los canales iónicos dependientes de ligandos. En un estado normal, algunos canales iónicos dependen de su unión a un ligando para activarse, como vemos aquí. Se une el ligando y se abre el canal. Sin embargo, hay fármacos que se unen al mismo sitio del ligando endógeno, también llamado ortostérico, compitiendo directamente por el receptor. Hay otros que se unen a un sitio diferente, llamado sitio alostérico, que va a alterar la respuesta del canal iónico al ligando endógeno, aumentando o reduciendo el flujo iónico. Tenemos también a los receptores de membrana con actividad enzimática. Son receptores para diferentes sustancias endógenas y fármacos. Hay varios tipos de ellos. Entre estos tenemos a la guanilatociclasa.
al cual se va a unir el péptido natriurético auricular. Cuenta con un dominio extracelular, que es el que vemos aquí, que es donde el ligando se unirá, y un dominio intracelular con actividad guanilato ciclasa. Cuando el péptido natriurético auricular se une al receptor, activa la guanilato ciclasa, aumentando la producción de GMP cíclico a partir de GTP. Otro tipo es el receptor tirosina sinasa, el cual tiene un dominio de unión extracelular y un dominio intracelular con actividad tirosina sinasa. Entre los ligandos que los activan tenemos a factores de crecimiento y a la insulina. Cuando uno de estos se une al receptor, provoca la dimerización de dos receptores, y el receptor seguirá fosforilando residuos de tirosina de enzimas y proteínas. Ahora tenemos a los receptores nucleares. En la primera imagen tenemos a los receptores nucleares de tipo 1, que son el objetivo de hormonas esteroideas, glucocorticoides y mineralocorticoides. Como ven, estos receptores ya se encuentran dentro de la célula y la hormona se difunde a través de la membrana, y al unirse al receptor, este se disocia de la proteína de shock térmico, que hasta ese momento estaba unida a él. Entonces el receptor se dimeriza y este complejo hormona-receptor ingresa al núcleo, se une a una secuencia específica de ADN y se inicia la transcripción de proteínas. En la siguiente imagen tenemos a los receptores nucleares de tipo 2, que tienen ligandos no esteroides. Un ejemplo de esto es la vitamina D. Estos receptores ya se encuentran en el núcleo celular y son activados por el ligando, en este caso la vitamina D, que ingresa al núcleo por los poros nucleares para de igual manera unirse a una secuencia específica de ADN e iniciar la transcripción. Hablemos de la eficacia de los fármacos. La eficacia consiste en la capacidad de un fármaco para inducir una respuesta, y esta no va a estar directamente relacionada con la afinidad. Entonces vamos a ver, cuando un fármaco presenta afinidad y también eficacia se denominan agonistas, y entre ellos tenemos a los completos, que producen una máxima respuesta, a los parciales, que producen una respuesta submáxima, y a los inversos, que reducen la velocidad de transducción de señales. En cambio, vamos a tener fármacos que si bien tienen afinidad, pero no producen ningún efecto. Estos son los antagonistas, los cuales pueden ser competitivos y no competitivos. Aquí tenemos un esquema para entender de mejor manera la acción de los antagonistas. En un estado normal, el agonista se une al receptor y ejerce su efecto. En la inhibición competitiva, el antagonista se va a unir al mismo sitio de acción del agonista y de esta manera lo va a bloquear, es decir, no va a permitir que el agonista se una, como pueden ver aquí. En cambio, en la inhibición no competitiva, los antagonistas se van a unir a un sitio diferente y sin embargo van a alterar al receptor, y de esta manera van a imposibilitar que el agonista se pueda unir. ¿Qué es la regulación de los receptores? Primero que todo, los receptores pueden sufrir cambios que alteran la densidad y su afinidad por los ligandos y fármacos. Cuando un receptor se ve expuesto de manera constante a agonistas, se puede desensibilizar y producir una regulación a la baja, que constituye una disminución en el número de receptores. Al contrario, una exposición continua a antagonistas ocasiona que se aumenten los receptores de la superficie celular, lo que se conoce como regulación al alza. En cuanto a la tolerancia farmacológica, se da cuando la administración repetida de una misma dosis de un fármaco pierde su efecto. Esto se puede dar de dos formas: la tolerancia farmacodinámica, que describe la adaptación del receptor al fármaco, y la adaptación farmacocinética, que se da por eliminación del fármaco por la regulación a la alza de las enzimas que lo metabolizan. También es necesario saber que hay ciertas enfermedades que pueden alterar el número y función de los receptores. La relación dosis-respuesta en sí consiste en la relación existente entre la concentración de un fármaco y la magnitud de su respuesta. Tenemos dos tipos. La primera es la relación dosis-respuesta escalonada, en la cual la respuesta producida por la dosis del fármaco se da en términos del porcentaje de respuesta máxima y se representa frente al logaritmo de la dosis del fármaco. Las curvas nos van a mostrar la relación entre la dosis del fármaco, la ocupación del receptor y la magnitud del efecto. Para entender todo esto, primero definamos qué es la dosis efectiva mediana. Corresponde a la dosis que produce el 50% de la respuesta máxima, sabiendo que la respuesta máxima es cuando todos los receptores se encuentran ocupados. Entonces veamos la primera imagen. Tenemos el fármaco R, el cual muestra una eficacia máxima con una dosis efectiva mediana de tan solo 0,01, menor a la del fármaco S, el cual de igual manera tiene respuesta máxima, pero su dosis efectiva nos indica que es menos potente. Y a la derecha tenemos al fármaco T, un agonista parcial que no tiene eficacia máxima. En la segunda imagen podemos comparar los efectos de los antagonistas sobre la curva de dosis de respuesta de los agonistas. Entonces tenemos a X, que representa un agonista solo, y a su lado a Y, que es un agonista en presencia de un antagonista competitivo. Como vemos, la curva se desplazó hacia la derecha, ya que al competir por los receptores se necesitará que el agonista incremente su dosis para de esta manera llegar a la respuesta máxima. Y en el caso de Z, tenemos un agonista en presencia de un antagonista no competitivo, que de igual manera reemplazó la curva a la derecha, pero también redujo la eficacia del fármaco. Por último tenemos la relación dosis-respuesta cuántica.
La respuesta producida por el fármaco se describe en términos del porcentaje total de sujetos que muestra un efecto de todo o nada definido y se representa frente al logaritmo de la dosis del fármaco. Entonces, esto se hace con el fin de calcular el índice terapéutico y el factor de seguridad. El índice terapéutico lo vamos a conseguir mediante el cociente entre la dosis que tendrá un efecto letal sobre el 50% de los sujetos, que es esta de aquí, sobre la dosis que tiene un efecto terapéutico en el 50% de sujetos, que es esta que pueden ver aquí. Y el factor de seguridad que vamos a calcular mediante el cociente de la dosis que va a ser letal en el 1% de sujetos, que es esta que estoy señalando aquí, y la dosis que tendrá efecto terapéutico en el 99% de los pacientes, que es la que estoy señalando en este momento.